excitable, no nada más excitarse, entendiendo esto como el generar el potencial de acción, sino que el potencial de acción, sin importar en qué sitio inicie, se propague a lo largo de la membrana de esa célula, sea nerviosa o sea muscular, como en este caso. Por eso es importante este tema de la velocidad de conducción, ¿verdad? Y de esa manera, aquí en este subtema de velocidad de conducción sucede lo mismo que en el tema anterior en cuanto a cuántos cuántas diferentes valores y tipos de miocardio y su velocidad de conducción, pues tendríamos que hablar también de más de media docena. Pero solo nos son necesarias tres para poder manejar este tema. Uno que sería el referente en cuanto a término del tejido que realiza la función de bomba. Y eso no le toca al miocardio del sistema excitación-conducción. No le toca porque precisamente por eso el sistema se llama excitación-conducción. No se llama, como yo me había confundido, ¿verdad? Y les había puesto, es más, no sé si ya corregí la diapositiva, pero lo voy a checar, es excitación-conducción, no excitación-contracción. Que esas estructuras sean músculo, miocardio, pero está diferenciado y por lo tanto está especializado para esas dos funciones. Excitarse, que es generar los potenciales de acción sin necesidad de ningún estímulo y por lo tanto de manera espontánea. Permítanme un segundo, por favor. ¿Puedes entrar? ¿Quieres entrar? Entonces decíamos, no hay ningún problema en cuanto a que entendamos a qué se refiere esto de la excitación. Es generar el potencial de acción. Y ya lo vimos como estas células marcapaso, con ese potencial de acción de respuesta lenta, son las que están realizando esa función, pero que de hecho todo el miocardio es autoexcitable y por lo tanto, ¿verdad? Es susceptible de generar los potenciales de acción. La otra función es la conducción. Y entonces todo el demás miocardio del propio sistema excitación-conducción, ¿verdad? Las vías internodales, el nodo AB, fibras de Purkinje, desde haz de His, las ramas, la red, pero también el miocardio auricular y ventricular están adaptados para conducir esos potenciales de acción. Y entonces por eso es importante este tema. Y precisamente lo que vamos a puntualizar son, primero, ¿verdad? No tengo una diapositiva con ello, es primero, ¿cuál es la velocidad de conducción que tiene miocardio auricular y miocardio ventricular? Eso es primero. Hablamos de velocidad de conducción, jóvenes, todas las cifras van a ser en metros sobre segundo o por segundo. ¿Sí? Acuérdense que así lo vimos también para los axones, cuando en la unidad anterior veíamos axones mielínicos, amielínicos, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Segundo, vamos a tomar también como necesidad de aprendizaje el identificar cuáles son las fibras de todo el miocardio que tienen la mayor velocidad de conducción. Y luego, tercer lugar, la contraparte. ¿Cuáles son las fibras que tienen la menor velocidad de conducción? Y en ese sentido es el tema, ¿verdad? Es decir, con esas no son las únicas velocidades, pero son suficientes para nuestras necesidades de qué, ¿verdad? De avanzar más adelante al tema 2.4, ciclo cardíaco. Y entonces empezamos. ¿Quién nos quiere contestar cuál es la velocidad de conducción del miocardio auricular y ventricular, que es a la misma? Levantó la mano Jailene. ¿Te oí? Pues sería de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Así es,
¿verdad? Yo creo que todos escucharon o leyeron o buscaron estas cifras, ¿verdad? ¿En dónde están? Pues ahí en el capítulo 9 de Guyton. Aquí tengo también, ya se retiró, ¿quién fue? Arturo y quién más había alzado la mano, porque tenemos otras velocidades de conducción, ¿verdad? A ver, Arturo, ¿nos puedes decir cuál es el tipo de miocardio que tiene la mayor velocidad de conducción y qué valor tiene esta? Sí, doctora, había leído que las vías auriculares alcanzan hasta 1 metro por segundo. Ok, en todo caso, Eh, ¿verdad? En todo caso, y vamos a rescatar eso que nos estás compartiendo, Arturo, precisamente son las vías internodales, ¿verdad? Fíjense cómo ahí ya no estamos hablando de miocardio auricular y ventricular, estamos hablando de las vías internodales. Entonces, estas forman parte del sistema excitación-conducción. Y por el nombre, pues todos ubicamos que son las vías que van a conducir los potenciales de nodo SA a nodo AB. Pero queda todavía, ¿verdad? La pregunta, y tengo aquí otras manos levantadas. Vamos a ver, Juliet, ¿verdad? Si nos puedes decir, ¿cuál es el miocardio que tiene? ¿Cuál es primero? ¿Y cuál es ese valor de la velocidad de conducción mayor? Juliet, ¿tú nos puedes Sí, contestar? doctora. Pues las fibras de Purkinje tienen la velocidad de 4 metros por segundo. Y eso es correcto, Juliet, ¿verdad? Ese es el límite mayor de velocidad de conducción, ¿verdad? Hasta 4 metros, nos dicen los autores. Hay un límite inferior, es cierto, y no sé si, por ejemplo, Mestli, que levantaste también la mano, nos pudieras decir cuál es el límite inferior de estas fibras de Purkinje. El mayor es hasta 4, como lo dijo Juliet, ¿verdad? ¿Tú conoces cuál es el límite? En lo que leíste estaba referida. ¿Cuál es el límite inferior de estas fibras, Mestli? Sí, doctora, es de 1.5 metros sobre segundo. Y eso es correcto. Entonces, fíjense, jóvenes, fíjense qué cosa, ¿verdad? Fíjense que la mayor velocidad de conducción, pues entonces son las fibras de Purkinje. Y tenemos que recordar, porque lo hemos insistido varias veces y lo seguiremos insistiendo, fibras de Purkinje constituyen un sistema funcional, que así lo conocemos, sistema de Purkinje. ¿Qué estructuras forman parte de este sistema desde las de His o As a B, ¿verdad? Sus dos ramas para cada ventrículo y la terminación de esas ramas, que es la red de Purkinje. Entonces, fíjense las cifras, comparen el valor de su velocidad de conducción, que es de 1.5 y hasta 4 metros por segundo, en relación al miocardio auricular y ventricular. Si este miocardio tomamos en cuenta el límite superior, que es 0.5 metros por segundo, pues resulta que las de Purkinje tienen una velocidad del triple y hasta 8 veces mayor que el propio miocardio. ¿Por qué hay esa diferencia? No nos vamos a meter ahorita a contestar esa pregunta, pero se nos debe de quedar la duda. Y no la vamos a contestar no porque no la sepamos, no porque no venga en el programa, no porque no esté en nuestros libros, sino porque ese es un aspecto que depende de qué, de la función que tiene ese sistema de Purkinje. Y eso está en el capítulo 3. O sea, cuando acabemos el capítulo 2, entramos al estudio, al análisis detallado de la excitación rítmica del corazón. Y ahí es el desglose de las propiedades funcionales de cada componente del sistema excitación-conducción entre donde está, ¿verdad? El sistema de Purkinje. Entonces, aquí nada más es conocer esa velocidad de conducción. Y ahora vamos a ver quién, ¿verdad? Quiere participar también y nos da la contraparte. La contraparte sería, ahora, ¿quiénes son las fibras que tienen la velocidad más lenta? ¿Verdad? ¿Quiénes son esas fibras? ¿Cómo se llaman esas fibras de miocardio? ¿Y cuál es ese valor de
la velocidad más lenta de conducción. ¿Alguien? Doctora, perdón. Arturo, ¿verdad? Tienes levantada la Bueno, mano. tengo mi levantada la mano desde hace rato porque Sí. tenía una duda que me confundí ahorita. Porque en cuanto a miocardio auricular y ventricular, pues el libro de Goiton maneja de 0.3 a 0.5 metros por segundo, Ajá. pero el de Linda Constanzo maneja que el auricular es hasta 1 metro por segundo y el de Ganong también maneja de 1 metro por segundo, pero para el ventricular. Ajá. Entonces, ¿a qué se deba esas variaciones? Sí, ¿verdad? Por lo general vamos a encontrar cuando hay variación en diversos autores, ¿verdad? Pues quiere decir que entran dentro de un rango, pero vamos a tomar ahorita como punto de partida ese que tenemos registrado, ¿verdad? En el texto de Guyton, porque habitualmente 1 metro por segundo es la cifra que se registra para esas llamadas vías internodales. ¿Verdad? Para miocardio auricular y ventricular, si consultamos otros autores, inclusive como por ejemplo el libro de Conti, que es italiano, el libro de Tresguerres, que es español, la cifra que más se repite es 0.3 a 0.5. ¿Verdad? Y esa de que nos proporcionaste, que es así, ¿verdad? Es así, de 1 metro por segundo, es la que se le atribuye especialmente a las fibras internodales, esos 3 fascículos que ya los vamos a ver en su momento, ¿verdad? Con sus nombres y la función que tienen. Pero a veces hay esos rangos. De hecho, eso sucede en todo. Por eso generalmente tenemos un libro o al menos 2, ¿verdad? Y nosotros en este caso 3 que nos están sirviendo de referencia, ¿verdad? Y claro que el libro que más, en lo que más hemos desarrollado el curso, nosotros en la facultad, es en el de Guyton, ¿verdad? Y que generalmente se repite. A veces sí hay coincidencia. Acuérdense cuando ayer veíamos el potencial de reposo de estos potenciales de respuesta lenta, todos los libros traen -55 a -60. ¿Verdad? A veces hay. A veces, ¿qué sucede también, Arturo? Puede suceder que si nos damos cuenta, pues el idioma original, tanto en el texto de Guyton, ¿verdad? Bueno, Guyton ya falleció, pero este es el de Hill, ¿verdad? Hall, más bien el autor ahora, el mismo libro de Linda Costanzo, su edición original es en inglés. Y a veces sucede, ¿verdad?, que en las traducciones hay, ¿verdad?, errores, no tan, obviamente no son de los autores, sino es un error de la edición. Y hay que también, por eso, necesidad de checar estos valores con otros autores. Entonces nos vamos a quedar, ¿verdad? Nos vamos a quedar con esta cifra de 0.3 a 0.5 para miocardio auricular y ventricular. Y vamos a quedarnos con en el capítulo 10 está esta información, capítulo 10 de Guyton, de las vías internodales que estamos comentando y que fue la que tú nos proporcionaste, ¿sí? Sí, A ver, doctora. Carla. Ajá, gracias, Arturo. A ver, Carla, te oímos, Carla Daniela. Sí, doctora, contestando a su pregunta, yo había encontrado que quien tenía menor velocidad de conducción era el nodo AB con Ujú. un valor de 0.01 a 0.05 metros por segundo. Fíjate, ¿verdad? Sucede, jóvenes, que por eso dijéramos, salvo el miocardio auricular y ventricular, las demás velocidades de conducción que vamos a ver son estructuras del sistema excitación-conducción. Ahorita ya vimos la mayor velocidad, fibras de Purkinje. Ahora, la menor velocidad la vamos a encontrar en unas fibras que como Dani nos está comentando ahorita, son fibras que están relacionadas con el nodo AB. Y esas fibras, Guyton tiene un esquema bastante bueno, sencillo, pero es muy demostrativo, pero en el capítulo 10, ¿verdad? En donde nuestro programa S10 es el contenido del capítulo 3 del programa. Y entonces, esas fibras, la mayoría de los autores les llama fibras de transición. Otros le dicen transicionales, ¿verdad? Y esas fibras son fibras que corresponden a la parte más distal
a la parte final donde hace sinapsis con el nodo AB de las vías internodales. Si tienen curiosidad por, dijéramos, revisar el esquema ahorita, búsquenlo, está en el capítulo 10, ¿verdad? Y así se llaman, fibras de transición. Y claro está que esa disminución tan significativa de la velocidad de conducción tiene que ver con la función del nodo AB. Y de hecho, cuando lleguemos a ese tema, y en el programa está, hay un tema que dice el nodo AB y sus fibras asociadas. Y sus fibras asociadas van a ser estas, que son las que llegan, ¿verdad?, al nodo AB, las fibras de transición, y otras fibras que salen del nodo a las de GIS. Y entonces, como es tema del siguiente capítulo, no le vamos a dedicar más tiempo ahorita para no entremezclar los contenidos y ahí vamos a terminar de hablar. En este momento nos quedamos entonces con esas 3 velocidades de conducción, ¿verdad? La de miocardio auricular y ventricular, de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Las fibras de Purkinje, en el rango que también ya comentaron ustedes, desde 1.5 a 4 metros por segundo. Y finalmente, estas fibras, ¿verdad?, que forman parte de esa unidad funcional que llamamos nodo AB y sus fibras asociadas, que específicamente, ¿verdad?, se les llama fibras de transición, ¿verdad? Y que tienen una velocidad, pues imagínense, 0.01, 0.02. Algunos libros dicen 0.03. Bueno, fíjense, es 0.0. No es 0.1, 0.2, pues estaría muy cerca de la velocidad de conducción de miocardio auricular y ventricular. Es centésimas, no es décimas. Eso quiere decir que ahí la velocidad de conducción es más de 10 veces menor. ¿Que dónde? Que en el miocardio auricular y ventricular. Y esa reducción tan significativa de la velocidad se requiere para que el ciclo cardíaco se desarrolle de una manera normal. Si no existieran esas fibras, si no existiera esa función del nodo AB, jóvenes, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Sucede que la sístole, como periodo del ciclo cardíaco, que es la contracción ventricular, y la sístole auricular, que es una fase dentro de la diástole, la sístole auricular es una fase dentro de la diástole, ocurriría al mismo tiempo. Y eso es muy grave. Sería una arritmia incompatible con la vida porque podría producir un paro cardíaco en sístole. ¿Y quién es el mecanismo de control, ¿verdad?, homeostático que previene eso? El nodo AB con sus fibras asociadas. Y por eso ahí es donde está la menor velocidad de conducción. Esto, les digo, es tema del otro capítulo. Eso permite que la sístole de las aurículas se desarrolle en la parte final de la diástole, cuando los ventrículos están relajados. Y que cuando viene la sístole como periodo, que es la contracción de los ventrículos, las aurículas estén en diástole. O sea que es el movimiento prácticamente alterno, ¿sí? Vamos a continuar y el último tema, ¿verdad?, pues sería el del periodo refractario. ¿Ayer nos dio tiempo de ver este tema con ustedes o no? Periodo refractario. Apenas lo estábamos comenzando a ver y justo íbamos a ver el tiempo de duración y todo eso. Ok, entonces nos detenemos aquí para cerrar este tema 2.2, ¿verdad? De los eventos eléctricos. Recuerden que periodo refractario siempre va a ser un componente, ¿verdad?, del potencial de acción, que se refiere no a los cambios de voltaje, porque al ser periodo se refiere a un cierto tiempo. Y esto lo vimos para neurona, para músculo esquelético, en su potencial de acción. Siempre en un potencial de acción se va a desarrollar periodo refractario.
Y recuerden que tiene sus dos tipos o sus dos variedades de periodo refractario. El primero, porque siempre es el que se va a desarrollar así, de manera inicial, es el que le llamamos absoluto y representamos con las iniciales en mayúscula PRA. El que sigue, el que lo continúa, pues es el PRR, que claro, ahí a lo que se refiere esa PRR, ¿verdad? Es a que va a ser el periodo refractario relativo. Y entonces, ¿qué tenemos que saber de él, jóvenes? El concepto. Ya habíamos recordado ayer que el absoluto, pues se le nombra, se le dio ese adjetivo calificativo porque es el tiempo durante el cual, en este caso el miocardio, la fibra de miocardio, tanto auricular como ventricular. Esto no aplica para, en un momento dado, dijéramos, como estamos en corazón, es fundamental para miocardio ventricular y auricular, ¿sí? Entonces, el periodo refractario absoluto es el tiempo en el cual la célula no va a responder, significa no va a desarrollar otro potencial de acción, aunque el estímulo que le llegara fuera supraumbral. Y la razón de por qué no va a responder con un potencial de acción es porque en ese momento está desarrollando un potencial de acción, tal y como viene en la primera gráfica que tenemos aquí de Guyton. Fíjense cómo ahí lo representaron, ¿verdad? De alguna manera, está el periodo refractario y no le pusieron que esa primera parte que abarca la mayor parte del tiempo que dura el potencial de acción, no le pusieron absoluto, pues ese es el absoluto. Y luego fíjense cómo la última parte, hasta que acaba la repolarización, es el relativo. Entonces el absoluto, si nos vamos a la segunda parte, a la segunda, perdón, gráfica, fíjense ahí cómo está señalado el absoluto y cómo con trazo discontinuo está señalado el relativo. Los autores no dan dijéramos, un límite exacto. Diferentes autores dicen, el absoluto va a durar desde que empieza el potencial de acción hasta que la repolarización ha llegado más allá de la tercera parte. Otros dicen hasta que ha llegado al 50% de la repolarización. Bueno, pues es hasta que la repolarización ha iniciado y avanzado, ¿verdad? Es la mejor manera de escribirlo. Y vean cómo en ese relativo, ahí sí, el concepto es el que ya conocemos. Si la célula recibe un estímulo, pero supraumbral, puede desarrollar otro potencial de acción. En el caso del miocardio, jóvenes, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si se desarrolla en ese momento otro potencial de acción cuando aún no ha terminado el anterior, va a pasar lo que dice la gráfica. Se va a presentar una llamada extrasístole temprana, lo cual significa, ¿verdad?, que va a ser como un latido prácticamente encimado con el otro. No completamente, ¿verdad? Porque entonces sería una contracción sostenida, sino que viene una sístole e inmediatamente viene otra. O sea, no habría el tiempo de separación entre sístole y sístole. Y eso, así se le dio el nombre, o sea, extrasístole significa que es una sístole de más, ¿verdad? Temprana porque se presenta inmediatamente con la otra. No da tiempo a que haya esa separación que normalmente debe de haber, ¿verdad? De varios cientos de milisegundos entre una sístole y otra. Si fuera esto que ocurriera en una persona de manera así ocasional, pues no hay prácticamente mucho problema, ¿verdad? Es un hallazgo. Pero sucede que en ocasiones estas extrasístoles se van presentando de manera más frecuente. Y entonces sí constituyen un problema
porque es una forma de arritmia que pone en riesgo, ¿verdad?, al corazón de desarrollar paro cardíaco incluso. Entonces, esa es la importancia. ¿Cómo vamos a terminar este tema? Pues yo les sugeriría que aplicando lo que es un cuadro comparativo, una tabla comparativa, en donde el cuadrado divídanlo en 2 columnas y en 2 filas. Y entonces, perdón, no 2, 3, ¿sí? Y entonces, con 2 está bien. Sí, con 2 está bien. Entonces, le pueden poner, 2, 3, no, son 3 por 3, una tabla de 3 por 3. Entonces, le ponen en las columnas, ¿verdad?, PRA, y en esa columna van a estar los valores del periodo refractario absoluto. Y en la tercera columna ponen PRR, con mayúsculas, acuérdense, periodo relativo. Y luego en las filas, en la segunda fila, ¿verdad? Porque en la primera pues quedó PRA y PRR. En la segunda fila, pues ahí ponen miocardio auricular. Y en la segunda, miocardio ventricular, o en el orden que quieran, no importa el orden aquí, sino es para comparar. Y entonces en cada cuadro de la tabla, ¿verdad?, van a llenar cuánto dura el periodo, cuánto está considerado que es la duración del PRA, el absoluto, y cuánto del PRR, el relativo, tanto para miocardio auricular y ventricular. Y claro que hay diferencia. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque en la clase de ayer y antier comentábamos que precisamente los periodos refractarios dependen de la duración de los potenciales de acción. Y sucede lo que ya conocimos, ¿verdad? Que el potencial de acción de las aurículas es el 50% de lo que dura en miocardio ventricular. Entonces, claro que va a haber diferencia, ¿sí? Entonces, llenen esa tabla para que les quede concluido. Ya con esto, ahora sí, terminamos este tema 2.3 y terminamos, perdón, este subtema y terminamos el tema completo 2.2. ¿Y a dónde nos vamos a ir ahora? Pues nos vamos a ir al 2.3. Ya terminamos de estudiar las respuestas eléctricas, pues ahora tenemos que estudiar lo que la respuesta eléctrica origina en el músculo y lo que origina, pues es la contracción. Entonces, este tema a eso se refiere, las respuestas o eventos mecánicos del miocardio, que son 3 subtemas. El primero de ellos, ¿verdad? Nos está señalando el programa que tenemos que recordar, ¿verdad?, que en miocardio también se va a realizar el acoplamiento de la excitación y la contracción, igual que en músculo esquelético, igual que en músculo liso visceral o de unidad simple, ¿verdad? Porque en músculo liso multiunitario no, acuérdense que es la excepción a la regla, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo que saber? Significado. Entonces, ¿qué significa eso? Que en músculo, jóvenes, la contracción está acoplada con la excitación. Y en ese orden significa que para que el músculo se contraiga, previamente debe excitarse la fibra muscular, lo cual quiere decir generar potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no hay contracción. Ese es el significado. El mecanismo, pues ya se va a acabar, ¿verdad? En unos segundos la clase, regresamos y el mecanismo lo vamos a recordar porque es lo mismo que en músculo esquelético, con la figura 6 del capítulo 9 de Guyton. Y ahí vamos aunque no esté numerada, nosotros vamos a numerar por pasos. Es igual que el músculo esquelético, el acoplamiento, excitación, contracción, ¿verdad? Diríamos, ¿dónde va a ocurrir? En esa unidad funcional. Tubo T con una cisterna, entonces es la diada, no es la triada, ¿verdad? No hay triadas. Entonces es en la diada, ¿verdad? Y si lo queremos ver por pasos, pues el número 1 es donde está registrado el potencial de acción con meseta. Pues claro que si es potencial de acción con meseta, yo no puedo decir que esta figura esté representando a las células marcapaso.
Claro que no. Con meseta es miocardio auricular, ventricular o fibras de Purkinje. Y si voy a hablar de contracción del miocardio, fibras de Purkinje, claro que se contraen, pero esa no es su función. En cambio, miocardio auricular y ventricular, sí. Eh, Muy bien, jóvenes. Pues prácticamente ya están todos en lo que terminan de entrar, mientras voy a seguir compartiéndoles la pantalla. Ahí tenemos, ¿verdad? Nuestra imagen. Entonces nos quedamos en que el significado ya lo comentamos. El mecanismo lo vamos a ubicar en una secuencia ordenada con números. En la figura no está, pero vaya, es un mecanismo que, en primer lugar, como es, ¿verdad? Muy similar al del músculo esquelético que vimos en la unidad 2. Y pónganle ahí inclusive, ¿verdad? Ver capítulo 2 músculo esquelético, de la unidad 2. Es el mismo. Entonces empezamos, decíamos, paso número 1, potencial de acción en el miocardio auricular y ventricular, ¿verdad? Ese es el paso número 1. Paso número 2, pues que el potencial de acción se tiene que conducir por todo el sarcolema. Eso me lo está representando esa flecha que inclusive se dobla para dirigirse al tubo T, porque ahí es donde debe de llegar. Paso número 2, conducción del potencial de acción por todo el sarcolema hasta llegar a los tubos transversos, los tubos T. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque precisamente en esa diada, en el miocardio, acuérdense, no hay triadas. Aunque aquí la figura uno pudiera pensar que el dibujante se equivocó y que es una triada, no, jóvenes, pues estoy abriendo un paréntesis. Lo que sucede es que en esta misma figura de Guyton la tenemos que analizar a la mitad. La mitad izquierda, vean en la parte de abajo donde está una figura de una sarcómera. Ahí dice contracción. Y en la que está al lado dice relajación. O sea que Guyton se quiso ahorrar, ¿verdad? La edición de Guyton ahorró una figura diferente y en esta misma figura está poniendo acoplamiento, excitación, contracción. Está poniendo mecanismo de la contracción muscular y mecanismo de la relajación. O sea, todo está bien. O sea, no es que esté mal. ¿Por qué está bien? Pues porque se entiende que es un mecanismo muy similar al de músculo esquelético que ya aprendimos desde la unidad 2. Y ahí pónganse, ¿verdad? Hacer un repaso por si tengo dudas ahorita, algún tipo de, pues de laguna, que hay cosas que sí me acuerdo, pero hay otras que no, pues quiere decir que lo tengo que volver a repasar. Entonces, volvemos a continuar, ¿verdad? Decíamos, paso 1, potencial de acción. En la fibra del músculo, ¿verdad? Es el potencial de acción con meseta porque es miocardio auricular y ventricular. Paso 2, conducción del potencial de acción por todo el sarcolema hasta llegar al tubo transverso. Paso 3, ahí en el tubo transverso sabemos, ¿verdad? Lo aprendimos en músculo esquelético que hay unos receptores.
Unos receptores que están acoplados a los canales de calcio lentos. Y esos receptores se les da el nombre, o sea, el receptor quiere decir que una parte de la proteína es identificada con una sustancia química. Y en músculo esquelético los conocimos. Dijimos que eran los receptores de qué. ¿Quién nos quiere responder? A ver, ok, tengo levantada la mano. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, pues vemos a Jailene. Digo quién más porque pues todos los demás deben participar. ¿No es cierto? Jailene, te escuchamos. ¿Qué receptores son? Bueno, son el receptor de dihidropiridina, que está en el sarcolema del túbulo T, y el receptor de rianodina, que está en la membrana de la cisterna terminal. Eso es correcto. Ahora, a ver, Brenda, veo que también levantaste la mano. ¿Tú nos pudieras comentar qué función es la que estudiamos en músculo esquelético? ¿Qué hace ese receptor de dihidropiridina? O sea, ¿qué es lo que detecta? ¿Qué es lo que percibe esa proteína receptora? ¿Cuál dijo, doctora? ¿El de dihidropiridina? Pues yo solo recuerdo que, pues, como dijo Yailén, estaban en el sarcolema de los túbulos T y estos iban a encargarse de inhibir la secreción de calcio, iban a ser medidores de voltaje. Y esa es la función, Brenda. Muy bien. Carla, Dani, te escuchamos. Tú levantaste la mano también. Bueno, lo que puedo agregar es que estos receptores de dihidropiridina, al detectar el voltaje, van a comunicar con los de rianodina y van a abrir los canales de calcio, y por eso va a ocurrir la liberación del mismo. Fíjense, jóvenes, eso es lo que aprendimos en músculo esquelético. Ahora, obviamente, miocardio no es músculo esquelético, ya lo sabemos. Es músculo estriado, eso sí, ¿no? Pero no es esquelético. Entonces, hay variaciones, pero las estructuras, ¿verdad? Son prácticamente las mismas. Receptor de dihidropiridina es una parte de esta proteína que precisamente es detectada por la dihidropiridina, es el marcador. La DHP, la dihidropiridina, es el marcador de esta proteína que forma los canales tipo L, los canales lentos de calcio. Aquí en el músculo cardíaco, en el miocardio, es fundamental los canales tipo L, porque fíjense, y ya íbamos creo que en el paso 3, ¿verdad? El paso 3 es que cuando el potencial de acción llega a esos receptores de dihidropiridina, ya Brenda nos dijo, son sensores de voltaje. Y cuando detectan, ¿verdad?, que la célula tiene los cambios de voltaje del potencial de acción, los canales tipo L se van a activar. Y yo aquí les preguntaría, si son los canales tipo L, jóvenes, ¿qué corriente iónica es la que va a fluir a través de esos canales lentos de calcio que están acoplados al receptor de dihidropiridina? ¿Qué corriente iónica? ¿De qué fase del potencial de acción con meseta? Y lo acabamos de ver. Vamos a ver, jóvenes, no es que no les quiera dar la voz, ¿verdad? Por supuesto, Arturo, Dani. Oigan, estamos 30 y tantos. ¿Quién más contesta? Lo acabamos de ver, ahí tienen el potencial de acción. Miguel Pacheco, te oímos. De la fase 2, doctora. ¿Y eso es correcto? ¿Verdad? Eso es correcto. Pues si ahí está el potencial de acción con meseta y acabamos de ver ayer, ¿verdad? Que esa fase de meseta, la célula se mantiene depolarizada, por eso es la maceta. ¿Por qué depolarizada? Porque acuérdense que la 1 solo bajó hasta alrededor del 0, pero el potencial de reposo está hasta menos 90. Claro que se mantiene depolarizada. Y esa
corriente que está señalada en el esquema, que está entrando el calcio, es la ICAL durante la fase 2 de los potenciales con meseta. Fundamental. Recuerden cuántos milisegundos dura esa fase. Y vamos a seguir, ya vamos en el paso, creo que 4, ¿no? Ese calcio que entra, jóvenes, va a participar, claro, en el mecanismo de la contracción muscular, sin lugar a dudas. Pero antes de que participe en el mecanismo, ese calcio que entra, jóvenes, va a participar en la activación de los canales que ya nos decía Brenda y nos decía Jailene, ¿verdad? Mestli hace rato, los canales de calcio que tienen la cisterna. Es una cisterna, sí es cierto, pero tiene sus canales de calcio. Y el marcador de eso, la proteína receptora marcadora de esos canales de calcio de la cisterna es reanodina. Y entonces cuando entra la corriente ICAL por estos canales lentos de calcio que tienen con proteína receptora a la raíz, es responsable de activar a los receptores de rianodina para que estos canales de las cisternas se activen. Y fíjense ahí cómo se lee por provocación de calcio. Oye, pues como provocación de calcio, está medio raro ese término. Jóvenes, yo lo que les pudiera decir es que este mecanismo es un mecanismo que lo tiene el músculo liso, no el estriado, el liso. Y en lugar de provocación de calcio, ahí pónganle el paso 5 o en el número que vayan, acuérdense que la numeración es... ese es el mecanismo que se llama liberación de calcio inducida por calcio. El otro sinónimo sería mecanismo de calcio que saca calcio. Abran un paréntesis y vuelvan a ponerse. Ver antes. Capítulo 4, músculo liso. Unidad 2. Porque eso de que si nos quedamos ahí con provocación de calcio está, y yo sé que ese mecanismo se llama también mecanismo de calcio que saca calcio. Liberación de calcio inducida con calcio tiene más lógica para mi comprensión, porque eso en la corriente ICAL procedente del líquido extracelular va a ser el que va a iniciar el mecanismo de liberar más calcio al citocisternas. Por eso, ¿verdad? Liberación de calcio inducida por calcio. ¿Cuál calcio induce la liberación de qué calcio? Vuelvo a repetir, el calcio, la luz de los túbulos, que entra en esa corriente ICAL, fase 2 del potencial con meseta, a través de esos canales, ¿verdad? Lentos, ese calcio va a canales de la cisterna y va a sacar calcio, por eso también calcio que saca calcio. ¿Sí? Y se acabó. Se acabó hasta ahí el acoplamiento. ¿Por qué, jóvenes? Es que la concentración intracelular del calcio aumenta. ¿A qué cifra? Vuelvan a abrir un paréntesis. Las concentraciones en todos los músculos, esquelético, liso y miocardio, son las mismas. Entonces, si no me acuerdo ahorita, otra vez pónganse la leyenda. Ver capítulo 2, músculo, esqueletación basal y la concentración aumentada. ¿De acuerdo?
Y con eso terminamos lo que se refiere a lo que es el acoplamiento excitación. Y nos vamos a ir a acabar el tema sencillo. Identifíquenlo. 2.3.2. Mecanismo de la contracción, obviamente del miocardio. ¿Sí? Requisitos son los mismos de aumentar. ¿Hasta qué cifra? La misma en los tres. ¿Dónde la aprendí? Capítulo 2, unidad 2, en músculo esquelético. Y la pones ahí de vuelta para que te sirva de repaso. Puedo poner igual que músculo esquelético. En todo caso, podría poner igual que quién, jóvenes. Pues igual que ninguno, porque se parece al del músculo liso extracelular, ahí lo estamos viendo. Por eso los tubos T son más anchos, tiene que haber más líquido intracelular, eso no lo tiene el músculo esquelético, digo, no, porque músculo esquelético no tiene como fuente de calcio líquido extracelular, pues sí tiene dos cisternotas. Y luego, ¿cuál es la segunda fuente para miocardio? Su sistema. Pues sí, por eso son dos fuentes. ¿Verdad? Dos fuentes. Uno diría, igual que músculo liso. No, igual no. Parecido. ¿Por qué no podemos poner igual? Medio segundo. Digo, medio segundo no. Medio minuto. ¿Por qué no igual que músculo liso? ¿Qué no tiene el músculo liso que sí lo está teniendo el miocardio? No tiene Miguel, tiene cabriolas. tiene cabrio, bueno, no es un tubote, ¿verdad? Y segundo, que no tiene tampoco el músculo liso. Arturo había levantado la mano, me parece. Que no tiene, que aquí lo estamos viendo en la figura. ¿Serían las estriaciones, doctora? Bueno, Claro, ¿verdad? No tiene estriaciones, perdón, tienes razón, pero en relación a las fuentes de calcio, jóvenes, ¿cuáles son las fuentes de calcio? Para la contracción del músculo liso, ¿qué me responderían? ¿Qué me responde? Sin lugar a dudas, una, el líquido extracelular, ¿no? Ahí donde están las caviolas. Y el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico. No hay cisternas, pero sí hay retículo. Entonces, fíjense por eso. Miocardio también tiene como fuente, hay una cisterna, aunque menos. Músculo liso, pues no tiene cisterna, pero tiene los tubos del retículo sarcoplásmico. Muy bien, Sara. Entonces, jóvenes, que aumente la concentración intracelular, ustedes la ponen. Las fuentes de calcio ya quedaron. Líquido extracelular es el que va a estar en el tubo, y luego la cisterna de la fiada, una cisterna. Por eso miocardio necesita calcio del líquido extracelular. ¿Sí? Le diría, ya vi que levantaste la mano. Energía metabólica, son los dos requisitos. Todos los músculos van a necesitar que el calcio aumente y energía metabólica. Son los dos requisitos. ¿Sí? Jóvenes, ahí me faltó a mí poner una tercera. Palomita, mecanismo molecular de la contracción del miocardio. Mecanismo molecular de la contracción del miocardio. 2 puntos. Otra vez. Ver. Capítulo 2, la 2, porque el mecanismo es el mismo que músculo esquelético.
Valeria, te doy la voz ya para terminar y que no les quite yo Así su es que había siguiente leído hora. que aparte del retículo sarcoplásmico, también puede incrementar este calcio por la entrada desde el espacio extracelular y este va a entrar por los canales que son. Claro, así es, Valeria, ¿verdad? Por eso es que se modifica su intensidad y potencia de la contracción dependiendo de la calcemia, que es el calcio del líquido extracelular. Entonces, vuelve la contracción muscular igual que músculo esquelético. Igual significa 30 segundos. El calcio necesita aumentar para que se una. El siguiente paso, cuando la troponina tiene sus calcios, retira, desliza a la tropomiosina y se descubren los sitios activos de las actinas G. Y eso permite que inicie el sinatipo 2 de los filamentos gruesos, se une a una actina G. Y la energía metabólica que está almacenada con los productos, como producto de hidrólisis del ATP, se ocupa para que el impulso de fuerza, que eso es lo que empieza a deslizar los filamentos. Como un solo giro no es suficiente para que la contracción sea potente, el ciclo se tiene que repetir y sentirse a otra, y eso lo logra con la unión de otro ATP. El mismo mecanismo. Mañana me lo explican ustedes. ¿Qué les parece, jóvenes? Me parece que está bien. Porque es equitativo, ¿verdad? No, mañana no va a haber clase. Ya les había dicho, ¿verdad? Al principio. Sí, ya lo había comentado. Ok, Lili, disculpen por tomar 3 minutos. Nos vemos a estudiar y leer mucho. Hasta luego. Igualmente.